Gospel Services presenta una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 5. La historia de la Iglesia del Señor, desde el Pentecostés hasta nuestros días. La Iglesia principió en el día de Pentecostés inmediato a la muerte, resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Desde ese tiempo los hombres han cambiado y añadido a las enseñanzas de Dios en lo que concierne a Jesús y a su Iglesia. Con esto han dado origen a muchas iglesias diferentes. Esta lección nos mostrará algunos de los acontecimientos más importantes. Las personas que estudian la historia de la Iglesia deben recordar que los hombres muchas veces se apartan del camino de Dios. Desde los tiempos de Adán y Eva, en el principio mismo, la historia de la religión muestra que frecuentemente los hombres caminan por el camino de Dios solamente por un poco tiempo. Después, principian a cambiar los mandamientos de Dios conforme conviene a ellos mismos. Adán y Eva, las primeras personas sobre la tierra, fueron los primeros en dejar el camino de Dios. Dios había dicho a Adán que gobernara sobre la tierra y sobre todas las cosas que él había hecho. Dios había colocado a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que ellos pudieran disfrutar para siempre la comunión con él, al igual que de las flores y del alimento. Pero Adán y Eva dejaron el camino de Dios. Ellos eligieron obedecer al diablo cuando comieron del fruto que Dios les había dicho no comieran. Adán y Eva no pudieron esconder su pecado ante Dios. Debido a que ellos eligieron pecar, Dios quitó su hogar del jardín y sus cuerpos principiaron a morir. Pero lo peor de todo es que ellos fueron separados de Dios, lo cual es la muerte espiritual. Es importante recordar que Adán y Eva perdieron estos preciosos dones porque desobedecieron a Dios y se apartaron de su camino. Por su gran amor, Dios pronto mostró al hombre cómo podían adorarle y agradarle otra vez. Pero Caín, hijo de Adán y Eva, no quiso obedecer a Dios. En lugar de ofrecerle un sacrificio como Dios había pedido y como su hermano Abel lo había hecho, Caín hizo el sacrificio a su manera. Así que Dios no aceptó el sacrificio de Caín. Pasó el tiempo y la gente principió a desobedecer a Dios y así continuaron olvidándose de él y su palabra. En los tiempos de Noé, ya casi toda la gente se había apartado del camino de Dios. La gente era tan mala que Dios había decidido destruirlos a todos, cubriendo la tierra con agua. Pero Noé y su familia continuaban caminando en el camino de Dios, así que Dios le dijo a Noé que construyera un gran barco en el que él y su familia se salvaran del diluvio. Aquellos que perecieron en el diluvio habían sido advertidos por el Señor a través de la predicación de Noé, mas ellos habían rehusado arrepentirse y volver al camino de Dios. Al decir lo que ellos querían hacer en lugar de obedecer a Dios, sellaron su propio destino. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron salvos de las aguas del diluvio. Al salir del arca, se encontraron en un mundo acabado de limpiar. Ellos fueron salvos porque creyeron y obedecieron a Dios. Dios puso el arco iris por señal para todos los hombres de que nunca más destruiría la tierra con agua. Él le dijo a Noé y a su familia que tuvieran hijos y poblaran la tierra. Pero pronto los moradores de la tierra, los descendientes de Noé, decidieron que su camino era mejor que el camino de Dios y principiaron a construir una torre muy alta. Querían juntarse en un solo lugar y convertirse en un grupo poderoso. Pero Dios castigó su desobediencia. Él los hizo que hablaran en lenguas diferentes para que no pudieran entenderse unos con otros y tuvieron que dejar de construir la torre. La gente se extendió por sobre toda la tierra, pero continuaron desobedeciendo a Dios. Como en los días de Noé, Dios nuevamente miró hacia abajo al mundo de la maldad y escogió a un hombre que le amaba y le obedecía. Dios prometió a Abraham que él sería el padre de una gran nación. Nosotros conocemos hoy esta gente con el nombre de israelitas o judíos. También le dijo a Abraham que por medio de él y sus descendientes todo el mundo sería bendecido. Esta promesa se cumplió muchos años después por medio de Jesús, quien fue uno de los descendientes de Abraham. Recordemos que estas promesas fueron dadas a un hombre que seguía el camino de Dios. Pocas generaciones después, el pueblo que descendía de Abraham fue liberado de la esclavitud por Moisés.
Moisés es otro buen ejemplo de un hombre que anduvo en el camino de Dios. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Dios escogió a Moisés para que ayudara a libertar a su pueblo. Mientras los israelitas eran conducidos a la libertad, decidieron, una vez más, no seguir el camino de Dios. Al mismo tiempo que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo como a su Dios. Esta era una violación franca de la voluntad de Dios. En el camino de Dios, la gente debe adorarle a Él solamente. Adorar cualquier otra persona o cualquier otra cosa es pecado. Moisés oró a Dios pidiéndole perdón para aquellos del pueblo de Israel quienes estaban arrepentidos por haberse postrado ante el becerro. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe claramente el uso de imágenes en la adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Éxodo 20, 4 y 5. Mientras que Moisés estaba en el monte, Dios le dio también planes detallados para construir una tienda especial donde el pueblo de Israel pudiera adorarle. Esta tienda fue llamada el tabernáculo. Moisés siguió el camino de Dios y construyó el tabernáculo exactamente como se le había dicho. Dios dio también a su pueblo reglas especiales para la adoración. También le dijo dónde obtener el fuego para usarlo en ciertos ofrecimientos. Los sacerdotes Nadab y Abiú desobedecieron a Dios ofreciendo fuego extraño debido a que los dos sacerdotes hicieron el fuego con una madera que Dios no había especificado. Él los destruyó y todos vieron que el camino de Dios debía ser respetado. Durante los 40 años que Moisés guió a los israelitas en el desierto, una y otra vez el pueblo desobedeció a Dios, por lo que antes de morir, Moisés convocó a los israelitas a una reunión y los estimuló a guardar la ley de Dios. Moisés advirtió al pueblo que si ellos dejaban el camino de Dios, muchos males les sucederían, pero cuando guardaron la ley de Dios, tendrían una vida llena de felicidad. Dios dio una ley para ayudar a su pueblo. Él conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos, ya que es nuestro Creador. Después que murió Moisés, Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas. Esta era la tierra que Él les había prometido. El pueblo recibió ciudades que ya habían sido edificadas y campos que ya habían sido cultivados y plantados. Durante el tiempo que el pueblo obedeció a Dios, Él siguió bendiciéndolos y protegiéndolos. Pero pronto el pueblo de Dios principió a adorar dioses falsos. Esto nos muestra nuevamente lo rápido que los hombres se olvidan del camino de Dios. Pero Él continuaba amando a su pueblo, envió profetas para reprenderlos de sus pecados y advertirles de las consecuencias, pero la mayoría de los israelitas rehusaron arrepentirse. Después de una larga historia de separaciones del camino de Dios, los israelitas fueron arrastrados de sus hogares en la tierra de Palestina a tierras extrañas, en donde sirvieron como esclavos de sus enemigos. Su tierra quedaba sin cultivarse y su templo destruido. Dios había sido misericordioso y paciente. El pueblo solamente podía culparse a sí mismo de sus terribles sufrimientos. Dios continuó amando a su pueblo, aun cuando ellos estaban en el exilio. Una vez más, Dios envió profetas para animarlos y conducirlos de regreso a Él. Por ejemplo, el profeta Ezequiel predicó al pueblo acerca del amor de Dios y los días bonancibles que vendrían. Algunos del pueblo escucharon, pero muchos continuaron sin arrepentirse. Por esto, los israelitas continuaron siendo esclavos por muchos años. Otro profeta que Dios envió a su pueblo durante el cautiverio fue Daniel. Él oraba porque los israelitas regresaran a Dios y fueran restaurados a sus hogares en la tierra prometida. Finalmente, muchos de los judíos se arrepintieron. Más tarde, Dios dio el poder a otra nación, la cual permitió al pueblo regresar a su tierra natal. Aproximadamente 400 años después de que los judíos habían regresado a sus hogares, Dios envió a Jesús para conducir a la nación judía y a todo el mundo de regreso a Él. Juan el Bautista señaló a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. El ministerio de Jesús tuvo su principio entre los judíos.
Pero otra vez los judíos desobedecieron a Dios. No quisieron recibir a Jesús, el Hijo de Dios, sino que lo crucificaron. Ellos creyeron que matando a Jesús terminarían con él y con sus seguidores para siempre. Sin embargo, ni aun la muerte podía detener al Hijo de Dios. Dios lo levantó de entre los muertos. En vez de terminar con la vida de Jesús y sus enseñanzas como los judíos habían esperado, su muerte brutal fue la ocasión de su triunfante resurrección. Esta resurrección demuestra que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y más poderoso que Satanás. Ahora todo estaba listo para que la iglesia de Cristo tuviera su principio y para que el mensaje de Cristo y el amor de Dios pudiera ser proclamado en cualquier parte del mundo. En el principio de la iglesia, Cristo dio su mensaje nuevo testamentario a hombres como Pablo y Pedro. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios sin cometer errores. Los primeros cristianos aceptaron estos escritos como sagrados. Así, por el amor de Dios y bajo su dirección, estos escritos han sido preservados y de esta manera tenemos hoy el Nuevo Testamento. Dios nos da sus mandamientos en el tiempo presente solamente por medio del Nuevo Testamento. Desobedecer el Nuevo Testamento significa apartarse del camino de Dios y rechazar su gran amor. Mientras el Nuevo Testamento estaba siendo escrito, hubo gente que se apartó del camino del Señor. Un hombre y su esposa mintieron a Dios en cuanto a su ofrenda para la iglesia. Cuando Ananías, el esposo, dijo la mentira, fue herido de muerte por el poder de Dios. 3 horas más tarde, su esposa, Safira, dijo la misma mentira y también tuvo el mismo fin. Esto muestra a todos que la gente no debe fallar al andar en el camino de Dios. Recordemos que Dios mostró su camino a los primeros cristianos por medio de la predicación y escritos de hombres inspirados como el apóstol Pablo. Pablo viajó por todas partes predicando la palabra de Dios con valor y convicción. No titubeó al llamar doctrina falsa a cualquier cosa que se enseñaba opuesta a la verdad que él predicaba o escribía. Pablo supo que Dios le había revelado su verdad. Los judíos trataron de evitar que los predicadores de Dios continuaran enseñando más acerca de Jesús. Pablo fue puesto en prisión para evitar que siguiera proclamando a Cristo, pero aún en prisión, Pablo continuó extendiendo la verdad de Dios. El Espíritu Santo guió a Pablo a escribir a las congregaciones de la iglesia y a cristianos en lo individual. Pablo recomendaba que estos escritos fueran leídos en las congregaciones y aceptados como autoridad final. Él sabía que el Espíritu de Dios estaba guiándolo para escribir la verdad de Dios. Pablo escribió a la iglesia en Galacia: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferentes evangelios del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, 8 y 9. Esta es la verdad de Dios. Ningún hombre tiene derecho para cambiar principios, mandamientos o prácticas de las que se encuentran en el Nuevo Testamento. Esto incluye a los predicadores, sacerdotes y también a los ángeles celestiales. Cualquiera que cambie la palabra de Dios será anatema. Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento el patrón para su iglesia. Jesús inició su iglesia exactamente en la forma que Él quería que fuera. Él, por sí mismo, determinó la forma de adoración, el credo, la regla de fe, la unidad, la organización, los nombres y la misión de su iglesia. La gente que quiera caminar en el camino de Dios debe seguir el Nuevo Testamento, el cual muestra su camino. Las personas que han tratado de cambiar el camino divino del Nuevo Testamento han obtenido como único resultado el inicio de iglesias que son diferentes a la verdadera iglesia de Cristo. No es difícil entender el patrón divino para la verdadera iglesia. Los primeros cristianos lo entendieron. Por muchos años ellos continuaron en la única iglesia iniciada por Jesús. A medida que se establecieron congregaciones en el Imperio Romano, estas fueron organizadas de la misma manera y todos creían y enseñaban la misma doctrina.
Pero hoy hay muchos grupos religiosos diferentes, los cuales se conocen como denominaciones. Estos distan mucho de semejarse al patrón de Dios. El patrón de Dios está claro en el Nuevo Testamento. ¿Por qué la gente ha iniciado diferentes denominaciones en vez de aceptar la Iglesia de Cristo? Recordemos que los hombres muchas veces se apartan del camino de Dios. Como siempre, muchos líderes religiosos modernos no están satisfechos de seguir el patrón divino. Aunque ellos creen sinceramente que pueden hacer mejoras en el patrón, están errados. Cuando los hombres no siguen el patrón que Dios da para su iglesia, solamente se tienen como resultados otra iglesia de manufactura humana. Jesús compara la palabra de Dios a la semilla sembrada en un campo. Cuando la palabra de Dios, que es la semilla pura, fue plantada en los corazones de los hombres por los apóstoles en el primer siglo, dio como resultado cristianos solamente, miembros de la Iglesia del Señor. La ley de Dios ha sido siempre que cada semilla produzca fruto conforme a su propia especie. Cuando la simiente pura, la palabra de Dios, es plantada hoy en los corazones de los hombres, produce solamente cristianos, miembros de la Iglesia del Señor. La semilla pura no puede producir diferentes denominaciones. Pero mucha gente no está consciente del hecho de que mucha de la semilla sembrada en nombre del cristianismo no es la enseñanza pura del Nuevo Testamento. Cuando los hombres mezclan credos humanos, filosofías y doctrinas con la palabra de Dios, la semilla que ellos plantan no puede seguir siendo la semilla de Dios. Mucha gente con inclinaciones religiosas no estudia su Biblia de tal manera que pueda conocer la verdad de Dios. A causa de esto, no están prevenidos de que predicadores, sacerdotes y rabíes pueden con frecuencia enseñar falsas doctrinas. Jesús nos previene: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateos 7:15. La ley divina de la reproducción dice que cada semilla da origen a una nueva vida semejante a su propia especie. Génesis 1:11. Dios creó las primeras plantas, pero de ahí en adelante, nuevas plantas son reproducidas solamente por las leyes divinas de la naturaleza, cada una de acuerdo a su propia especie. También Dios creó los primeros animales y los primeros seres humanos. De ahí en adelante, nuevas manifestaciones de la vida humana vienen solamente cuando se obedecen las leyes de Dios en cuanto a la reproducción. La iglesia fue también hecha o iniciada por milagro de Dios. El Espíritu Santo dio a los apóstoles la palabra de Dios. Nuevas vidas espirituales, es decir, cristianos, pueden producirse solamente cuando se obedece la ley de Dios que está en su palabra. La ley de Dios, en cuanto a la reproducción, se aplica a todas las plantas. Cuando se siembra una semilla en un campo, produce una planta exactamente igual a aquella de donde vino la semilla. Sabemos que una semilla de trigo no producirá una mata de maíz. La ley de Dios en la reproducción del reino de las plantas nunca cambia. La ley de Dios en la reproducción también tiene aplicación entre los humanos y animales. Cada semilla debe producir seres de su propia especie. Dios dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos. Un infante puede venir solamente de padres humanos, y todos sabemos que no podemos esperar que las águilas produzcan canarios. No hay excepciones en la ley dada por Dios en cuanto a la reproducción en el reino animal. En el reino espiritual, las leyes de Dios en cuanto a la reproducción también tiene aplicación. Cada semilla debe producir fruto conforme a su propia especie. Los apóstoles plantaron la palabra pura de Dios en los corazones de los hombres y el producto fue cristiano solamente. Cada persona se convirtió en cristiano por su fe en Cristo, al arrepentirse de sus pecados, al confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para la remisión de sus pecados. Solamente en esta misma forma puede hoy cualquier persona convertirse en un cristiano. La semilla pura no puede producir denominaciones diferentes. Cualquier doctrina religiosa que produzca denominaciones diferentes es una separación del camino de Dios.
Los miembros de la Iglesia de Cristo continuaron plantando la semilla pura, la palabra de Dios, solamente por un corto tiempo después de que la Iglesia principió. Mientras que la gente siguió el patrón de Dios, todos eran cristianos, creyendo y practicando las mismas cosas. Pero Dios previno a su pueblo diciendo, algunos apostatarán. Primera de Timoteo 4:1. Y también que algunos se apartarán de la verdad. Segunda de Timoteo 4:4. Jesús había advertido, guardaos de los falsos profetas, pero aún así, Pablo encontró ya en su tiempo que algunos querían pervertir el Evangelio. Gálatas 1:7. Algunos principiaron a apartarse de la fe. El primer cambio de importancia se hizo en el gobierno de las iglesias locales. La semilla de esta separación fue plantada por falsos maestros aún durante los días de los apóstoles. El cambio fue gradual, pero por el año 159 después de Cristo, mucha gente se había apartado del patrón de Dios en cuanto a la forma de gobernar una congregación local. Sin embargo, hubo algunos cristianos que siguieron fieles a Dios y a su palabra. De acuerdo al patrón que Dios da en el Nuevo Testamento, Jesucristo es la única cabeza de la iglesia, tanto en el cielo como en la tierra. Mateo 28:18. Cada congregación bajo Cristo, cuando está debidamente organizada, será guiada por los ancianos, quienes son ordenados por Dios para supervisar la iglesia local de la cual son miembros. Hechos 20:28. Diáconos, maestros, predicadores y todos los demás miembros trabajan y adoran juntos bajo la supervisión de los ancianos. Hebreos 13:17. Esto es lo que Dios dispone. ¿Acaso podrán los simples mortales mejorar el plan de Dios? Este cuadro nos muestra cómo la iglesia fue organizada bajo la autoridad de Cristo de acuerdo con su plan. Los círculos representan diferentes congregaciones de la iglesia de Cristo. Cada congregación era dirigida por un grupo de hombres escogidos entre sus miembros. Estos hombres fueron llamados ancianos u obispos, y algunas veces se habla de ellos como pastores. Todavía en nuestros días, los ancianos de una congregación tienen como deber proporcionar dirección para el rebaño y buenos ejemplos para ser seguidos. Ellos deben dirigir sin enseñorearse del pueblo de Dios. Tampoco debe un anciano ser exaltado sobre los demás. Poco después de haber muerto todos los apóstoles, los hombres principiaron a considerar a un anciano mayor que los demás. Ellos llamaron a este anciano el obispo. Este principio, aparentemente inocente, dio origen a una lucha por el poder entre los dirigentes de la iglesia. Opuesto a las enseñanzas de Cristo, los obispos en forma individual principiaron a presidir sobre varias congregaciones en un distrito al cual ellos llamaron diócesis. Con el tiempo, estos llamados obispos, dentro de ciertas regiones, comenzaron a reunirse para discutir problemas que les afectaban a todos. Estas reuniones inocentes en un principio, pronto vinieron a ser lugares donde los líderes religiosos, sin ninguna inspiración divina, hicieron reglas humanas y declaraciones doctrinales para ser impuestas sobre las iglesias. Estas leyes eclesiásticas eran doctrinas y mandamientos de hombres, mas no eran las de Cristo y sus apóstoles.